I can't take back what was done. I wish I could. I would give my life for Austin. El 20 de octubre de 2007, un niño llamado Daniel Patrick asesinó sin piedad a su madre e intentó quitarle la vida a su padre por confiscar su videojuego. Sus acciones se derivaron de su adicción a los juegos, pero cuando llegó el momento de afrontar las consecuencias de sus acciones, se acabó el juego para Patrick. Aquí hay 10 niños que mataron a sus propias familias y su reacción a la sentencia de cadena perpetua. Número 10. Seth Prevacki. El 29 de noviembre de 1998, Seth Prevacki mató a sus padres, a su hermano, a la novia de su hermano y a su abuelo. Pero ¿cuál fue exactamente su motivo? Nacido en 1980, era un estudiante de último año en la escuela secundaria Reeves Puffer en Michigan. Sus compañeros de clase lo describieron como una persona tranquila y de voz suave, pero sus padres tenían una opinión diferente sobre él. Se dieron cuenta de su comportamiento cuestionable. Bebía mucho alcohol y estaba fuera de control. En 1977, un año antes de cometer el asesinato en masa, un tribunal había ordenado a Prevacki que asistiera a terapia psicológica después de que lo arrestaran por robar cerveza en una tienda donde trabajaba. Pero esto no cambió nada. Para entonces ya había empapado su alma en alcohol, LSD y anfetaminas. Antes de que pudiera darse cuenta de cuán profunda se había vuelto su adicción, inconscientemente eliminó a toda su familia. Los asesinatos ocurrieron durante el fin de semana de Acción de Gracias y comenzaron inicialmente con una velada normal en la casa de la familia Prevacki. Sin embargo, las cosas dieron un giro sombrío cuando estalló una intensa discusión entre Seth y su padre. Su padre expresó sentimientos de desapego, afirmando que Seth ya no era amado por la familia y necesitaba mantener la distancia. Este intercambio emocional desencadenó algo dentro de Seth, lo que lo impulsó a consumir una cantidad potencialmente peligrosa de LSD. Cuando los efectos de la droga hicieron sentir, sacó del armario la pistola Ruger calibre 22 de su padre y la ocultó detrás de su espalda mientras bajaba las escaleras. Después de que su padre se fue a recoger a su abuelo a las 12:45 p.m., le disparó a su hermano en la nuca mientras miraba la televisión, antes de arrastrar su cadáver al sótano. Luego esperó a que su padre regresara a casa antes de tenderles una emboscada, disparándoles a ambos en la nuca. Luego subió las escaleras y le disparó a su madre, después de esperar que ella saliera de la ducha. La novia de su hermano, April Boss, llegó a la residencia Prevacki para pasar el fin de semana. Pero en cuanto ella entró, Seth también le disparó en la cabeza. Después de 30 minutos, el efecto de la droga desapareció y Seth quedó un poco devastado por lo que había hecho. Llamó a un amigo, Stephen Clayton Wallace, para que le ayudara a limpiar la escena, y Wallace llegó media hora después. Pero mientras limpiaban la casa desordenada, los padres de la novia de su hermano llegaron a la residencia Prevacki después de que ella no atendiera sus llamadas. Cuando vieron el desastre sangriento que Seth había creado, inmediatamente llamaron a la policía, lo que llevó al arresto de Seth casi 13 horas después. El 27 de mayo de 1999, Seth fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, pero finalmente fue asesinado durante una fuga fallida de prisión en junio de 2010. Murió de la misma manera que sus 5 víctimas. Número 9. Nehemías Griego. Nehemiah Griego will get life for murdering his parents and 3 younger siblings when he was just 15 years old. El 19 de enero de 2013 se produjo un tiroteo masivo en South Valley, Nuevo México. Un adolescente llamado Nehemías Griego mató sin piedad a 5 miembros de su familia entre la medianoche y el amanecer. Nehemías tuvo pensamientos suicidas y homicidas cuando encontró 2 armas en el armario de sus padres, y el día de los asesinatos tomó ambas armas, fue directamente a la habitación de su madre y le disparó fatalmente con un rifle calibre 22. El sonido del disparo despertó del sueño a su hermano Zephaniah. Nehemías luego le dijo a su hermano pequeño que había matado a su madre antes de matarlo a tiros con el mismo rifle. Se dirigió al dormitorio que compartían sus 2 hermanas menores, quienes en ese momento estaban llorando, sabiendo que algo no estaba bien. Implacablemente, Nehemías le disparó a ambos en la cabeza, matándoles en el acto.
Finalmente bajó las escaleras para esperar a que su padre regresara de casa después de su turno en un refugio para personas sin hogar. Cuando el padre regresó alrededor de las 5 de la mañana, Nehemías le disparó varias veces con un rifle semiautomático tipo AR-15 a través de una mirada telescópica. Al ver que él solo había acabado con más de la mitad de su familia, Nehemías tomó las llaves de la camioneta familiar, la cargó con ambos rifles y se dirigió a la iglesia. En el camino contactó a su novia y le contó que su familia había tenido un accidente. Probablemente hizo esa misma llamada telefónica para que ella pudiera ser su coartada, pero no funcionó. Cuando llegó a la iglesia, Nehemías dijo al pastor que su padre había muerto. Esto llevó al pastor y otro miembro de la congregación, un detective de homicidios retirado, a seguir a Nehemías a casa. En el camino, los años de experiencia del detective entraron en juego cuando sintió que algo andaba mal. Marcó silenciosamente al 911 cuando llegaron a la casa, lo que llevó al arresto de Nehemías. Nehemías era menor de edad y según las leyes no podía ser sentenciado a muerte ni cadena perpetua sin libertad condicional. Así es que durante los primeros años su caso se estancó un poco. Primero fue sentenciado como un menor a un centro de detención juvenil, pero este fallo fue revocado a 3 cadenas perpetuas simultáneas más de 7 años consecutivos. Durante la mayor parte de su juicio guardó silencio, pero después de su sentencia se disculpó con su familia. I am sorry for taking our parents and our sins. I wish I could take it back. The reality is that we can't. Número 8. Sierra Halseth. 555 days credit for time served. That is a total aggregate sentence of life in Nevada Department of Corrections with the possibility of parole up to 22 years of good service. Esta fue la impasible reacción de Sierra Halseth tras ser condenada a cadena perpetua por asesinar a su propio padre. El 9 de abril de 2021, Sierra y su novio Aaron Guerrero conspiraron para asesinar al padre de Sierra, Daniel Halseth, por intentar poner fin a su relación romántica. Todo comenzó en 2011 cuando la madre de Sierra, Elizabeth Helga Lyon, acusó a Halseth de abuso, lo que llevó a su divorcio. En ese momento a Elizabeth se le concedió custodia de Sierra. Sin embargo, después de una disputa en 2020, Halseth recuperó la custodia de su hija, pero también marcó el comienzo de su fin. Mientras vivía con Halseth, Sierra conoció a Aaron, de quien se enamoró. El dúo comenzó a salir en junio de 2020. Pero apenas 8 meses después de su relación, Halseth le prohibió a su hija ver a Aaron después de que se descubrió que estaba planeando huir para comenzar una nueva vida en Los Ángeles. Pero a pesar de las advertencias de Halseth a su hija, su amor por él era tan fuerte que no quería que nada se interpusiera entre ellos, ni siquiera Halseth. Entonces necesitaba irse. La primera parte de su plan implicó robar dinero de la cuenta conjunta de Halseth con su ex esposa. Luego, el día antes del asesinato, la pareja fue captada en imágenes de vigilancia comprando una sierra circular, hojas de sierra, lejía, líquido para encendedores, guantes desechables y tela protectora en tiendas cercanas a la casa de Halseth. Ese fatídico día, Sierra y Aaron apuñalaron brutalmente a Halseth 70 veces antes de arrojar su cuerpo en el garage e incendiar el lugar. Después de eso, le robaron la tarjeta de crédito junto con su automóvil y se dirigieron hacia el atardecer para comenzar una nueva vida en Salt Lake City. Pero esta no era una película de cuentos de hadas. Definitivamente no tuvo un final feliz. El 13 de abril de 2021, Sierra y Aaron finalmente fueron detenidos por agentes de tránsito después de que los detuvieran por bajarse de un tren ligero sin comprar su boleto. Una vez que una verificación de antecedentes reveló que los buscaban por asesinato en Las Vegas, ambos fueron detenidos. Y fue el punto donde las cosas se pusieron calientes. La policía encontró videos de Murder Blog y de Sierra y Aaron en su teléfono. Estos videos se reían y se burlaban del hecho de que asesinaron a Halseth y no los habían atrapado. Welcome back to our YouTube channel. After murdering, day 3 after murdering someone. Wow! Don't put that on camera. Para justificar su falta de simpatía por asesinar a su amado padre, afirmó que Halseth traumatizó su vida al abusar física y sexualmente de ella mientras estaba vivo. Si bien nadie sabe si estas afirmaciones son ciertas, fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 22 años. Número 7. Zachary Davis. Did you kill your mother? Yeah. Why did you kill her? She wasn't taking care of my family.
El 10 de agosto del 2012, Zachary Davis, en un frenesí de locura, asesinó a su madre con un mazo e intentó quemar su casa mientras su hermano mayor todavía estaba dentro. Zachary era un chico tranquilo que claramente tenía antecedentes de enfermedades mentales. Cuando su padre, Chris Davis, murió de esclerosis lateral amiotrófica en 2007, Zachary, que en ese momento solo tenía 9 años, enfermó mentalmente. A esto se sumó el hecho de que su madre lo retiró de la terapia. La familia se mudó al condado de Summer, Tennessee, para seguir adelante con sus vidas, o al menos eso pensaban. Su madre, Melanie Davis, trabajó duro como asistente legal y entrenó duro como triatleta. Hizo todo lo posible para superar la muerte de Chris y mantener felices a sus hijos, pero Zachary estaba abrazando lentamente su lado oscuro y usaba las mismas sudaderas con capucha todos los días para ir a la escuela. Tenía una aplicación en su teléfono que trataba de dispositivos de tortura. Sus cuadernos estaban escritos con anécdotas tan inquietantes como "No puedes deletrear matanza sin risa", así como algunas de las cosas más inquietantes que puedas imaginar. El 10 de agosto del 2012, las voces en su cabeza se apoderaron de él. Zachary, su madre y su hermano Josh fueron juntos al cine. Cuando regresaron, Zachary empacó ropa, cuadernos, un cepillo de dientes, guantes, un pasamontañas y un martillo en su mochila. Por fuera, podría haber parecido que Zachary iba a huir de casa, pero por dentro, algo mucho más siniestro estaba en juego. Melanie se fue a la cama a las 9 de la noche, pero cuando ella estaba dormida, Zachary sacó el mazo del sótano y entró a la habitación de su madre. Él la mató a golpes y la golpeó cerca de 20 veces en la cabeza. Luego, cubierto de sangre, Zachary cerró la puerta. Fue a la sala de juegos familiar y empapó su ropa en whisky y gasolina antes de prenderle fuego. Cerró la puerta y huyó de la casa. Tenía la intención de matar a su hermano Josh en el incendio, pero debido a que se cerró la puerta de la sala de juegos, el fuego no se extendió de inmediato y a consecuencia de una alarma de incendios, despertó al hermano mayor. Cuando fue a buscar a su madre, la encontró hecha un desastre ensangrentado. Josh escapó del incendio y llegó a la casa de un vecino, mientras que las autoridades encontraron a Zach casi 10 millas de su casa. En una confesión grabada en un video presentada como prueba, Zachary Davis explicó escalofriantemente cómo la voz de su difunto padre le ordenó a que matara a su madre. Cuando un detective le preguntó en su confesión si podría retroceder en el tiempo, ¿seguiría llevando a cabo el ataque? Zach dijo: "Probablemente mataría a Josh con un mazo". Si crees que fue una locura, este tipo literalmente se rió cuando describió lo grande y pesada que era el arma homicida. También se rió durante una entrevista con el Dr. Phil mientras describía el sonido que hizo el mazo cuando golpeó la cabeza de su madre. I could just hear the hammer hitting her head. And what did it sound like? There was this wet thumping sound. En el momento de su juicio, intentó culpar del asesinato a su hermano. Sí, en realidad lo hizo. La afirmación sorprendió incluso a su abogado defensor, quien admitió abiertamente que Zachary Davis mató a su madre. Era obvio que este niño no estaba bien, pero ni el juez ni el jurado estaban convencidos de darle una sentencia reducida. Zachary Davis fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Apenas habló durante el juicio, pero por la expresión en su rostro, a este tipo no le molestó el veredicto. Número 6. Sarah Johnson. Guilty of murder of the first degree. Answer: guilty. Guilty on both counts of first-degree murder. El 2 de septiembre de 2003, Diane y Alan Scott Johnson fueron asesinados a tiros en su casa. La autora del acto fue su hija, Sarah Johnson. Nacida el 24 de enero de 1987, Sarah fue una vez la princesita de papá. Sus padres la mimaron con lujos y le dieron todo lo que quería. La pareja, Diane y Alan Scott, fueron novios en la escuela secundaria y estuvieron juntos durante más de 20 años. Tenían un hijo de 22 años llamado Matt, mientras que Sarah solo tenía 16 en ese momento. Era una estudiante sobresaliente en la escuela secundaria Wood River en Haley, Idaho, y era bastante popular. La familia Johnson vivió una vida perfecta y feliz hasta que Sarah se enamoró de un inmigrante ilegal estadounidense de México de 19 años llamado Bruno Santos, que también era miembro de una banda de narcotraficantes. Antes de conocerla,
se aprovechaba de las chicas jóvenes en la zona y esto hizo que la alguna vez dulce relación entre padre e hija se volviera amarga. Alan Johnson fue un día a la casa de Santos y lo amenazó con denunciarlo a la policía si no se mantenía alejado de su hija. En ese momento, Alan había descubierto que su relación era sexual, lo que significaba que Santos podría ser acusado de violación legal y enviado de regreso a su país. Sarah se volvió cada vez más rebelde, peleando con su familia por Santos e incluso teniendo sexo con Santos cuando sus padres no estaban. Una noche, Sarah mintió diciendo que iba a pasar la noche en la casa de su amiga, pero en realidad fue a pasar la noche a casa de Santos. Cuando su padre se enteró en la mañana siguiente, fue a recogerla y la encerró en casa indefinidamente. ¿Fue ese el movimiento correcto? ¿Quién sabe? Pero lo que pasó después cambió la vida de la familia para siempre. 2 de septiembre de 2003, Sarah tomó el arma homicida, un rifle de cerrojo calibre .264 de la casa de huéspedes. Entró en la habitación de sus padres y sin piedad le disparó a su madre dormida en la cabeza. Luego fue al baño y le disparó a su padre en el pecho. Después de cometer a ambos asesinatos, Sarah corrió a la casa de un vecino completamente limpia y sin una gota de sangre sobre ella. Llamó al 911 y le dijo a la policía que un intruso había disparado a sus padres. El sospechoso inicial era Santos, porque era un miembro de una pandilla, pero más tarde, evidencia de ADN y sus historias inconsistentes traicionaron a Sarah. Fue declarada culpable de su asesinato y días antes de su sentencia, Sarah se dirigió al tribunal por última vez. With the guidance of the Lord and the continued love and support of those that believe in me. El 16 de marzo de 2005, Sarah fue condenada a cadena perpetua. Los fiscales lo presidiaron para que se aplicara la pena de muerte debido a su edad. Y después de su sentencia, un psicólogo analizó su comportamiento y concluyó que definitivamente parecía un poco fuera de lugar. And then have so little reaction afterwards simply shows me that she was just a stone cold killer. Número 5. Dylan Schumacher. I didn't mean to kill Oscar. Ashley, I really didn't. I really think I butchered him. I didn't mean to hurt him. El 19 de marzo de 2013, en Springville, Nueva York, un niño llamado Dylan Schumacher estaba cuidando a los pequeños de su novia, Ashley Smith, mientras ella trabajaba en un restaurante. Cuando terminó la noche, uno de sus hijos fue encontrado muerto y Schumacher fue arrestado por matarlo. ¿Cuál es la historia detrás de este caso de asesinato? Bueno, para empezar, Dylan vivía con su madre cuando conoció a Ashley y empezaron a salir. En ese momento, Ashley tenía 18 años, 2 años mayor que Dylan, y también tenía 2 hijos de una relación anterior. Con el tiempo, Ashley ya no podía pagar la renta y la madre de Dylan accedió a alojarla a ella y a sus 2 hijos. Pero ese, amigos míos, fue probablemente el mayor error que cometió. Una vez que se mudaron, Dylan se volvió violento con uno de sus hijos. Maltrataba al niño golpeándole en la cabeza contra el suelo durante los cambios de pañal. Él colocaba una almohada sobre su cabeza y le golpeaba repetidamente y otras veces lo abofeteaba en cualquier momento. Estas acciones, repetidas una y otra vez, dejaron daños severos en el cerebro del niño. El 19 de marzo de 2013, Dylan hizo un esfuerzo adicional para lastimar al niño durante el transcurso de la noche. Al amanecer, el niño había fallecido y cuando llegó la policía se llevaron a Dylan para interrogarlo. Confesó haber golpeado al niño en la cabeza y un informe de la autopsia reveló que efectivamente murió a causa de una lesión cerebral grave. Esto llevó a la condena de Dylan. Durante el proceso de su lectura de cargos en 2014, Dylan tontamente hizo una llamada telefónica a su madre contándole sobre su intención de usar su edad y su apariencia como un estudiante de secundaria blanco para inclinar al jurado a su favor. Pero esto no funcionó. El día que fue sentenciado, Dylan Schumacher se dirigió a Ashley Smith, su novia, y entre lágrimas se disculpó, expresando su amor por Austin y su arrepentimiento por lo sucedido. I can't take back what was done. I wish I could. I would give my life for Austin. Fue sentenciado entre 25 años y cadena perpetua. Después de su sentencia, Dylan lloró incontrolablemente mientras lo sacaban de la sala del tribunal. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones decidió reducir su pena de prisión de 18 años a cadena perpetua, lo que significa que podría ser considerado para libertad condicional en 2031 después de cumplir 18 años tras las rejas. Número 4. Daniel Patrick.
sin palabras. Esa fue la reacción de Daniel Patrick durante su sentencia por asesinar a su madre e intentar asesinar a su padre por una disputa por videojuegos. Nacido el 24 de agosto de 1991, Daniel vivía con sus padres en Wellington, Ohio. Su padre, Mark Patrick, era el ministro pentecostal en la Asamblea de Dios Nueva Vida, y su madre se llamaba Susan Patrick. La familia Patrick tenía una vida normal, mientras que Daniel mostró signos de inestabilidad mental cuando era adolescente. Sin embargo, después de que Daniel sufriera una devastadora lesión en esquí, su sana relación empeoró. Daniel quedó confinado en casa mientras se recuperaba de la lesión. Durante este periodo, uno de sus amigos le presentó la serie de juegos Halo, que es particularmente conocido por ser violenta. Sin embargo, jugaba este juego aproximadamente 9 horas todos los días. Llegó al punto de que su padre le quitó el juego debido a su naturaleza violenta y lo guardó en una caja fuerte que también albergaba una pistola Taurus de 9 milímetros. Cuando su mente ya estaba acostumbrada a la violencia representada en el juego, decidió que se acabó el juego para sus padres. El 20 de octubre de 2007, aproximadamente una semana después de que el juego fuera confiscado, Daniel encontró la llave de su padre para abrir la caja fuerte y robó tanto el juego como el arma. Alrededor de las 7 de la tarde, el día del incidente, Daniel se acercó a sus padres mientras estaban sentados en un sofá y les dijo que cerraran los ojos. Procedió a dispararles brutalmente a ambos en la cabeza. Daniel colocó el arma en la mano de su padre para que el crimen pareciera un asesinato-suicidio. Desafortunadamente para él, su hermana y su esposo llegaron a la casa con la intención de ver un partido de béisbol junto a sus padres. Llegaron 2 horas antes de lo previsto, lo que hizo que Daniel entrara en pánico. Les negó la entrada, pero entraron a la fuerza para encontrarse con la traumática escena del asesinato. Y habrás pensado que él también los mataría. Bueno, por alguna razón no lo hizo. En cambio, se escapó. I ran out there with my mom and shot. And then he said he was sorry, and then he shot himself. Daniel intentó atribuir el asesinato a su padre, pero como su padre sobrevivió, la verdad finalmente salió a la luz. Pero no fue solo la verdad de lo sucedido lo que sorprendió a todos. Fue el hecho de que su padre, a quien intentó matar, suplicaba en su nombre que el tribunal le concediera una segunda oportunidad y una sentencia reducida. If his pain did not run deep, I guarantee you I would not be standing here speaking on his behalf. I call him like I see him. Y como viste de fondo, Daniel por primera vez parecía realmente arrepentido de sus acciones. Quizás por el bien de su honesto y amoroso padre, o por el bien de la multitud de personas que vinieron a apoyar a Daniel, el juez le dio una sentencia mínima que fue de 23 años de prisión. Sería elegible para libertad condicional en el 2030. Número 3. Tyler Hadley. I'd like to direct this to my entire family. All of you. I don't expect forgiveness, and I know that they will never forgive me. I'm not expecting forgiveness. El 16 de julio de 2011, Tyler Hadley asesinó a sus padres por la razón más ridícula que puedas imaginar. Los padres de Tyler, Blake y Mary Jo Hadley, vivían con Tyler y sus hermanos en Port St. Lucie, Florida. Durante su adolescencia, su viaje para convertirse en un asesino en masa inició cuando comenzó a faltar a la escuela y a consumir drogas. Sus padres se enteraron de esto y lo inscribieron en un programa ambulatorio de tratamiento de drogas. Pero la situación solo empeoró. Tyler no quería participar en el programa. Hubo muchas discusiones entre él y sus padres. Entonces, en un intento desesperado por escapar la asistencia de este programa, decidió matarlos. Quiero decir, fácilmente podría haberse escapado de la casa o haber hecho algo menos diabólico que matarlos, ¿no? Y para Tyler fue algo genial de hacer. Una semana antes de cometer el acto, le contó su plan maestro a uno de sus amigos e incluso mencionó sus planes de organizar una fiesta esa misma noche. No fue una idea muy inteligente, pero lo hizo. El 16 de julio, cuando sus padres llegaron temprano a casa, escondió sus teléfonos, tomó 3 pastillas de éxtasis y comenzó la carnicería. Golpeó a su madre con la parte trasera de un martillo mientras que ella trabajaba en su computadora en la sala de estar. Al escuchar sus gritos, su padre corrió a ayudar, pero Tyler lo atacó con la misma arma homicida. Después de que terminó de golpear sus cuerpos, arrastró los pedazos al dormitorio maestro y limpió todo para hacer la fiesta posterior. Alrededor de 60 personas asistieron a la fiesta patrocinada con orgullo por la tarjeta de crédito del padre de Tyler. Luego, durante la fiesta, le confesó a su amigo Michael Mendel lo que había hecho.
Mandel entró en la habitación, vio los cadáveres y se mostró tranquilo. Incluso se tomó una selfie con Tyler. Pero inmediatamente después de abandonar la fiesta, llamó a la policía para decirle sobre Tyler, lo que llevó a su arresto la mañana siguiente. After he told me, I didn't believe him because he's been my best friend forever. I would never suspect anything like this before I could see signs of blood. And that's when I went around back and looked at transcript. Tyler era menor de edad, lo que significa que la ley de Florida no podía condenarlo a muerte. Entonces, a su vez, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de escuchar su sentencia, simplemente asintió con la cabeza, se puso de pie y lo sacaron del tribunal. Número 2. Jake Evans. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. Eso es lo más cerca que podemos llegar de saber por qué Jake Evans realmente asesinó a su madre y a su hermana el 3 de octubre de 2012. Su deseo de matarlos surgió después de ver la película de terror titulada Halloween. Básicamente la película gira en torno a un niño que comete un asesinato sin sentirse mal por ello. Blake quedó fascinado con este personaje ficticio y decidió hacerlo realidad. Pero antes de hacerlo, Jake empezó a odiar a su familia. Su hermana hizo un comentario racista que desencadenó una discusión. A partir de ahí, empezó a ver a los miembros de su familia como matones, racistas y supremacistas. Estos pensamientos le hicieron sentir diferente a ellos. También se sumaron a la idea de asesinar a su hermana y a su madre. El día que cometió los asesinatos, quiso matar a su hermana sola por el comentario racista que hizo. Sacó un cuchillo de la cocina y se lo guardó en el bolsillo. Sin embargo, cambió de opinión y decidió utilizar un revólver calibre 22 que había robado de la casa de su abuelo. Le dijo a su hermana que viniera a ver una película con él, pero durante la película hizo su movimiento para matarla a tiros. Su mamá escuchó los disparos, bajó y también recibió 2 disparos. Inmediatamente después llamó al 911 y le explicó al operador lo que acababa de hacer. Debido a la llamada que hizo, los policías acudieron a su casa y lo arrestaron. En abril de 2015, Jake fue condenado a 45 años de prisión por el delito. Número 1. Jacob Morgan. Esta fue la reacción de Jacob Morgan antes de su sentencia de 15 años por asesinar involuntariamente a su hermano. Y utilicé la palabra involuntariamente por una buena razón. En marzo de 2015, Jacob Morgan, que tiene autismo y problemas de desarrollo, inició accidentalmente un incendio en la casa de su familia en Carolina del Sur, lo que provocó la trágica muerte de su hermanastro Joshua. Los padres de Jacob mantuvieron su inocencia y explicaron que lo habían dejado a cargo de Joshua mientras ellos estaban fuera y que estaba dormido cuando comenzó el incendio. La fiscalía argumentó que Jacob mostró malicia al no buscar ayuda de inmediato ni intentar salvar a su hermano. A su vez, los padres de Jacob sostuvieron que los vecinos le habían impedido regresar a la casa en llamas y afirmaron que Jacob había admitido que haber iniciado el fuego bajo coacción durante un interrogatorio policial prolongado y no registrado. Pero el mayor error que cometió Jacob fue tener inconsistencias en su declaración sobre cómo comenzó el incendio. Ese mismo año, Jacob se enfrentó a una audiencia preliminar en la que se rompió en llantos y luego se declaró culpable de homicidio involuntario, conducta ilegal hacia un niño e incendio en 3er grado. Utilizó una declaración de Alford por el cargo de incendio provocado, lo que significa que aceptó el castigo sin admitir culpabilidad. Originalmente acusado de asesinato, el cargo de Jacob se redujo como parte de un acuerdo de culpabilidad. Jacob expresó su amor por su difunto hermano y deseó haberlo salvado a tiempo. Recibió una pena de 15 años de prisión, de los cuales 5 años fueron por homicidio involuntario y 10 años por su conducta ilícita. Para su suerte, su sentencia se redujo a la mitad y quedó en libertad en diciembre de 2022.